¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Con mucho agrado de poder manifestarme en el... Bueno, yo empezaría por un planteo global sobre la razón básica por, por la cual hay que impugnar esta ley. Y voy a explicar, si me da el tiempo, también por qué en lugar de la impugnación completa se han impugnado 135 artículos, lo que no impide que considere que toda la ley padece de una fuerte inconstitucionalidad. Cuando esta ley fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, o sea, después del 1 de marzo, cuando asumió este gobierno de la coalición multicolor, como se le llama, yo le agregaría con un poco quizás de cuidado, sin intento de ofensa, de un multicolor algo hipócrita, porque de la misma manera que la introducción del balotaje en el 96 tuvo por objeto ganarle al Frente Amplio porque se sabía que iba a llegar, de la misma manera, cuando ese balotaje con solo dos partidos falló, se inventó este nuevo procedimiento de crear muchos partiditos para entre todos poderle ganar al Frente Amplio. El Frente Amplio sigue siendo el partido más grande del Uruguay y bueno, entonces, cuando se dicta esta ley, se la manda al Parlamento con declaración de urgente consideración. Para aquellos que quieran ver dónde está eso, está en el artículo 168, numeral 7 de la Constitución. Es un artículo muy largo. La declaración de urgencia no se puede hacer por capricho ni por motivos políticos ni motivos ajenos a la existencia de una urgencia razonablemente real. Y fíjense que esa ley fue enviada sin ninguna norma que cubriera la eventualidad de una pandemia que se venía, y sin embargo fue enviada con declaración de urgente consideración. Por esa manía que tenemos de hablar con siglas, le dicen la LUC, pero es ley con declaración de urgente consideración. De manera que ya de entrada la urgencia no existía, porque ahí se tratan todos los temas: seguridad, economía, comercio, cuestiones familiares, cuestiones de procedimiento, se modifican códigos, de manera que es imposible que lo que hiciera el Ejecutivo es declarar una urgencia existente, sino que estaba inventando una urgencia. Y yo voy a aprovechar para contar una anécdota. Los que tenemos más de 80 años se nos permite siempre hacer anécdotas. Y una de ellas, un importante conocedor del derecho constitucional del Partido Nacional, inequívoco y notorio, me llamó para decirme qué opinaba de la constitucionalidad de esa ley. Me dijo, yo a un referente, no lo voy a nombrar, un operador político que hace unos años era quizás el más importante del Partido Nacional, le dije que era un disparate. Y en un informe que yo tuve el honor que me pidió la bancada de senadores, yo dije un exabrupto jurídico, cosas parecidas. Por delicadeza no doy el nombre de ese experto constitucionalista blanco, porque, aunque no me pidió secreto, no me parece correcto que fue una conversación telefónica privada. De todas maneras, el argumento que hacía el Partido Nacional para sostener que era constitucional es que no debían asombrarse los legisladores frente amplistas de que una ley contuviera plazos muy cortos para tratar.
Porque la ley de presupuesto, que también es un plan de gobierno en lo económico, es una ley con varios plazos. Lo que no decía, porque el argumento es un disparate, es que lo más estrafalario que tienen las leyes de urgencia, estrafalario quiero decir, fuera de las costumbres del poder legislativo para uno, poder ejecutivo para otro, es que si la ley no se aprueba en las cámaras en los plazos cortos que se establecen, queda aprobada tal como la mandó el Poder Ejecutivo. Cosa que no pasa con el presupuesto. Si se cumplen los plazos y no se aprueba en el Parlamento, no hay presupuesto. Esa es la gran diferencia, no es el tema de los plazos. Es que está legislando el Poder Ejecutivo porque basta con que en el Poder Legislativo se haga mayoría para no votar para que quede aprobado tal como. De todos modos, en esa oportunidad que tuve el honor de que me consultaran y busqué los mecanismos que había para impugnar. Y uno de ellos es el referéndum, que también, por la costumbre de dar números, está en el artículo 79, segunda parte de la Constitución, segundo inciso. Y claro, eso supone recolectar el 25% de las firmas que están en el padrón electoral, lo cual equivale a unos 700.000 votos, no es nada fácil. Yo voy a firmar con mucho gusto este referéndum y desearía con todas mis fuerzas que saliera y que después hubiera un plebiscito, aunque estamos en condiciones difíciles de llegar a una cantidad, a un plebiscito y ganarlo, porque la pandemia, que era ya el tema visiblemente urgente cuando mandaron la ley de urgencia, no declaraban nada sobre ese tema de la pandemia. Y sí, sobre economía, sobre comercio, sobre derechos humanos, que justamente son los temas que, en particular, si en algún momento me preguntan, que integran esos 135 artículos que los legisladores votaron en contra, votaron primero en general la ley en contra, arguyeron la inconstitucionalidad. No se puede plantear la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, hasta que no es ley, no se puede plantear. Pero no hay plazo para hacerlo, por quien tenga derecho a hacerlo se sienta perjudicado. Pero Perdón. este referéndum lo vamos a ver. Una pregunta, pero la dificultad que tiene la inconstitucionalidad es que es individual el recurso, ¿no? Sí, bueno, la Constitución dice todo aquel que tenga un interés directo, personal y legítimo. Ahora, personal quiere decir que la persona tenga interés en ese tema, que entienda que le perjudica por algún lado. Pero persona puede ser la persona física, un individuo, o una persona jurídica. Un partido es una persona jurídica, una empresa es una persona jurídica y también tiene derecho a plantear. Tiene otro problema que se puede discutir, que es que la Constitución dice que la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte tiene efectos para el caso concreto en que se dictó. Pero como acá es una inconstitucionalidad por razón de forma, porque la primera etapa es la inconstitucional, la declaración de urgencia, eso por la naturaleza de que la forma de la ley es inconstitucional, la afecta a toda la ley. Pero de cualquier manera, los parlamentarios, y esto lo explico, cuando reciben la ley, la impugnan toda, pero sabiendo que esa coalición multicolor, yo le di ese adjetivo un poquito enfático de hipócrita, tenía mayoría en las dos cámaras, bueno, sabiendo que sale igual, lo mejor es que se voten en contra de aquellos artículos que hacen un daño directo y que los otros, en lo posible, se puedan mejorar, aún votándolos, pero mejorar. Cosa que intentó el Frente y algunas veces algunos de los legisladores con más tendencia democrática dentro de esa coalición que también lo hicieron.
De todas maneras, insisto, voy a apoyar con todo mi calor militante y con mis 87 años encima, voy a firmar este referéndum que me parece que tiene la ventaja de la intervención popular sobre Sí, la declaración de inconstitucionalidad. sí. Esta es la ventaja. La desventaja es las dificultades en periodo de pandemia de encontrar las 25% de las firmas que con un esfuerzo militante muy grande se puede conseguir. Y bueno, me parece que por ahora es esto, y Ahí quedo a las órdenes si en algún momento se entiende hablar sobre alguno de los puntos concretos de esos 135 artículos impugnados en el referéndum. Bueno, Joselo, usted sabe que estamos juntando firmas ya y que entonces nos vamos encontrando con las preguntas, con las inquietudes. Así que esto es solo el comienzo, es un tema inabarcable y vamos a ir recurriendo a usted para ir haciéndole las preguntas que la gente nos plantea, si le parece. Con mucho gusto, con mucho gusto. Si ustedes consideran que yo soy útil, con mucho gusto lo haré. Lo Bárbaro. único que me gustaría es que no fuera hablar de los 135 artículos uno por uno, pero sí sobre la temática referida a algunos de ellos que la gente puede preguntar. Claro, claro. Todos sabemos que hay normas que perjudican cuestiones familiares, cuestiones de empleo, cuestiones vinculadas a la economía del país en general y que integran esos 135 artículos. No quiere decir que los otros sean buenos, quiere decir que se logró que salieran lo mejor que se podía a sabiendas de que al tener mayoría esa coalición, ahora no agrego el adjetivo, esa coalición igual iban a salir. De manera que esta intervención, que en definitiva es popular, el referéndum, y si alguno tiene ganas de leerlo, que lea el 79, inciso segundo, que está reglamentado por ley, la ley reglamenta a la Constitución, pero que leyendo allí dice que hay que conseguir las firmas dentro del año de la promulgación de la ley y que es el 25% de las firmas de lo que hay en el padrón del número. Bueno, Incluso que dentro de la ley haya algunas normas que pudieran ser convenientes, no es ingenuo políticamente, porque justamente no, no, ese cambalache está pensado para generar esta división que genera en la gente, ¿no? sí, sí, pero yo no resisto contar una infidencia, que también me la transmitió una persona del Partido Nacional, muy destacada en su momento. Me dijo, esta ley de urgencia, la declaración de urgencia, que de 500 artículos más o menos, primero eran más de 500, después 498, esta declaración de urgencia fue hecha con un fin político, y es el temor de que esa coalición se disgregara rápidamente. Entonces, al dejarlos todos opinaran ahí, metieran algún artículo, era una manera de prenderlos para forzar la coalición. Es lo que hizo decir a un destacado profesor de Derecho, muy destacado, administrativo, a quien sí voy a nombrar porque publicó su trabajo, Juan Pablo Cajareville. Eso dice, la declaración de urgencia esa es viciosa porque tiene el vicio de la desviación de poder. Desviación de poder quiere decir que se actúa así, con declaración de urgencia, para fines ajenos a los fines que deben tener los poderes y gobernar bien. Y en este caso, la urgencia es imposible que 500 artículos sean todos urgentes. De manera que la prueba de que no era una urgencia real y objetiva está en eso. Y más, lo que era urgente, lo que se venía para el Uruguay, que era la pandemia del coronavirus, no tiene, esa ley no tenía ningún artículo, que eso sí es urgente y nadie podía discutir que era la declaración de urgencia podía ser procedente.
De manera que fue un fin político, ajeno a la necesidad de resolver todos esos problemas reales. Y además, la razón más clara es que al tener mayoría en las dos cámaras, lo podían hacer hasta más rápido de lo que lo hicieron. Porque el que conoce el funcionamiento parlamentario sabe que los legisladores pueden pedir que se trate como grave y urgente una ley cualquiera, no de urgencia, y se saltea todo, la comisión y todo, y se trata rápidamente si hay mayoría. Y como tienen mayoría, lo podían hacer. Pero el fin era otro, era tratar de evitar que se les disgregara la coalición multicolor, y ahora sí agrego más o menos igual. Muchísimas gracias. Podemos dar la parte global. Bueno, ha sido un gusto para mí. Hasta la próxima. Bueno, así será.